No sé si podría decir que me siento identificado con el movimiento antivacunas porque hay tantos movimientos anti todo y hay tantos movimientos pro todo, y ese es uno de los motivos que me vine a vivir aquí, que es prefiero sentirme identificado en lo que yo creo, y yo creo que cada uno tiene que hacer lo que necesita. Me sentiría más identificado con un movimiento haz lo que sientas y lo que necesites, y que cada uno tenga la posibilidad de elegir, que sea libre de elección. O sea, no puedo yo obligar a nadie que no se vacune si quiere vacunarse, pero que sea de libre elección. Oye, me quiero vacunar, o quiero que mi hijo esté vacunado y protegido. La doctora Mercedes Alonso, soy jefe de sección en el Servicio de Microbiología del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús en la Comunidad de Madrid. La primera enfermedad que fue erradicada por vacuna fue la viruela. Allá en el año 1796, Jenner se dio cuenta que había una enfermedad parecida a la viruela que parecían las vacas, digamos la viruela de las vacas, y que, bueno, pues solamente les afectaba a ellas, y que estaba la viruela de los seres humanos, que era parecida pero no exactamente igual. Entonces se vio que las personas que estaban cuidando a estas vacas no padecían la viruela que padecían los humanos. Entonces él ató cabos y vio que se protegían porque estaban manejando la viruela de las vacas. Las vacunas son, así esencialmente para decirlo de una manera coloquial, productos biológicos o sustancias que se administran a los seres humanos, vienen a partir de virus o bacterias con el fin de producir una respuesta inmunológica en la persona que se traduce en unas defensas aumentadas con producción de anticuerpos, de manera que cuando la persona entra en contacto con ese virus o esa bacteria va a producir defensas suficientes para defenderse de la enfermedad y no padecerla. Bueno, los riesgos que corre una persona al vacunarse son muy escasos. Está ligado básicamente a los efectos secundarios. En una inyección va a ser pues inflamación en el punto de inyección, a veces puede haber fiebre, a veces puede haber un exantema o sarpullido, un poco remedando un poco la enfermedad original, como sería el caso del sarampión, pero más allá de eso, a lo mejor convulsiones febriles, o sea que no son unos riesgos ni mucho menos grandes. Está ligado más que nada a los efectos adversos o secundarios. Soy Juan Casado, pediatra desde hace 40 años. He tratado a muchos niños con enfermedades graves a lo largo de esos 40 años. He visto cosas terribles que podrían haberse evitado, ¿verdad?, con la vacunación. Y creo que soy un médico experimentado en este tema. Es la única manera, la única herramienta de prevenir cierto tipo de enfermedades o vivir aislado. Si yo no quiero tener que mi hijo tenga sarampión o tenga tosferina, lo que puedo hacer es vivir aislado, ¿verdad?, para que nadie le contagie la tosferina, pero eso no es posible. Las vacunas son muy seguras. Es el medicamento más seguro de los conocidos, porque todos los medicamentos, antes de entrar en la fase de consumo, de aplicación en la medicina, todos los medicamentos son sometidos a muchos controles internos de la propia empresa que hace el medicamento y controles externos. En las vacunas eso es mucho más exigente. Por tanto, las vacunas son muy seguras.
Yo soy Jonás, tengo 12 años y vivo en Llanes y me gusta ir al parque con mis amigos. Decidimos no vacunar a Jonás por varios motivos. La persona que vino a atender el parto de Alicia hacía unos encuentros mensuales con otras familias que estaban con otras parejas que estaban con el mismo plan. Y se hablaba mucho de la lactancia, de la importancia de la lactancia, se hablaba mucho del respeto, tanto para la madre como para la criatura. Y entonces, pues ahí, dentro de ese respeto, pues se hablaba de esta posible invasión que puede ser a una edad tan temprana, pues inocularle una enfermedad para protegerle, ¿no? Entonces, pues eso, en cuanto te dicen eso, dices, pues sí, efectivamente, no veo la necesidad. Sí es verdad que en las visitas a los centros médicos y hospitales y centros de salud, etcétera, pues te hacían dudar porque, bueno, pues lo importante que es protegerle y protegernos todos, porque realmente estamos todos en esto. A lo mejor si hay un individuo que no está protegido puede poner en peligro a los demás y en ese aspecto lo puedo entender, pero nosotros al final nos informamos y vimos que no era necesario porque estamos todos tan protegidos y también pues un poco informándonos también nos dimos cuenta de que se mataban muchas moscas con cañones, que ahora mismo hay mucho negocio y muchos intereses en torno a la medicina y a la enfermedad en general y no nos apetecía participar de ello. Entonces, bueno, pues vimos que quizá era una forma de activismo, una forma de posicionarnos y a la vez una forma de que a Jonás no tuviera que sufrir ningún tipo de intrusión, por decirlo de alguna manera. La inmunología de un individuo que está en un entorno en el que todos los demás individuos están vacunados, pues se ve favorecida gracias a que todo su entorno está vacunado. Entonces la verdad es que no sabría dar una determinación clara de si eso le ha ido bien o mal. Existe en la vacunación un componente de solidaridad, vamos a decir, o de equidad, que es la inmunidad de rebaño. Eso significa que si en una población todo el mundo está vacunado y está protegido contra una determinada enfermedad, si llega alguien ajeno que no está protegido contra esa enfermedad, como el resto del grupo no la tiene, no la va a padecer. Y hay que tener en cuenta que viene gente de otras partes del mundo donde los sistemas de vacunación no son tan buenos como el de España, que a lo mejor no vienen suficientemente protegidos. Y también hay que tener en cuenta que hay personas que por enfermedades de base o porque estén inmunodeprimidos o porque tengan algún tipo de problema no se van a poder vacunar y sin embargo van a estar protegidos si el resto del grupo que les rodea está vacunado, porque nadie va a padecer la enfermedad. Eso es inmunidad de rebaño. Funciona porque las enfermedades infecciosas generalmente se transmiten al hablar, al estornudar, de un individuo a otro. Los individuos tenemos esos microbios en la garganta y no lo sabemos la mayoría de las veces, pero viven con nosotros y cuando hablamos o estornudamos o estamos en el metro o en una reunión transmitimos el microbio a otros que sí que pueden ser susceptibles de coger la enfermedad. Cuando la cantidad de individuos de población con ese microbio en la garganta disminuye porque han sido vacunados, ya no transmiten la enfermedad porque la cantidad de microbios que están en la garganta de los individuos ha disminuido tanto que casi inexistente. Por tanto, está protegido el vacunado y el no vacunado porque ya no está expuesto. La triple vírica, la vacuna triple vírica es una de las más importantes en la vida del niño porque cubre enfermedades tan importantes como sarampión, rubiola y parotiditis. Por eso se llama triple vírica, porque cubre las tres enfermedades. Es una vacuna, como he dicho antes, que viene de virus vivos, atenuados, pero vivos, y por tanto se tiene que dar ya cuando el niño es un poquito más mayor. Se administran 2 dosis, separadas 4 semanas en cada una, y se administra vía subcutánea, o sea, hay que pinchar al niño, ¿vale?
Entonces el hecho de que vayan los 3 patógenos en una misma vacuna hace que el niño solo se lleve un pinchazo. Hay ya muchos estudios que confirman que la vacunación no produce autismo. Me llamo José Ramón Alonso, soy catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca y mi relación con las vacunas es que peleo porque no perdamos el mejor invento de la humanidad, que son las vacunas, baratas, eficaces y que han salvado millones de vidas todos los años. Las falacias de que las vacunas tienen relación con el autismo tiene fecha concreta de nacimiento, es la obra de un miserable, Andrew Wakefield. Este hombre en esos momentos era un médico inglés y publica junto con otras 12 personas un artículo donde han encontrado una relación entre vacunas, inflamación intestinal y autismo. Posteriormente ese artículo se empieza a trabajar sobre él, distintos grupos no consiguen reproducir los resultados y un periodista pone en marcha un trabajo de investigación. Lo que encuentra es algo difícil de creer, es que esta persona ha creado una patente para un nuevo tipo de vacuna y probablemente está intentando desprestigiar la triple vírica, que es una de las vacunas habituales de la infancia. La investigación ve que ha recibido dinero de bufetes de abogados que están litigando contra empresas farmacéuticas. Se encuentra también que ha hecho cosas sin permiso del comité ético de su hospital. Se encuentra también que ha cogido muestras de sangre de niños sin permiso de sus padres. De hecho, lo hace en un cumpleaños de uno de sus hijos. Y entonces hay toda una serie de actividades que finalmente se ve que el artículo publicado está lleno de falsedades. Casi todos los autores del trabajo reniegan de ese artículo, se retractan, dicen que han sido engañados y finalmente la revista, es que es una cosa rarísima que una revista científica retracte de un artículo, lo hace también y el Colegio de Médicos inglés pone en marcha una investigación interna que tiene un coste muy elevado, de 1 millón de libras, pero que finalmente el resultado es que se dice que esto no es cierto y Wakefield pierde su licencia para ejercer la medicina, o sea, él es expulsado de la profesión. Sin embargo, eso que es de hace 20 años, ese artículo se publica en 1998, se sigue repitiendo y aunque todos los datos son que es falso, que en los sitios donde por lo que sea se vacuna más tarde no hay más casos de autismo o que en los sitios donde se vacuna menos no han caído los casos de autismo, digamos, toda la evidencia científica dice que es falso, se sigue repitiendo y te lo sigues encontrando en algún periódico, en alguna televisión, en algún ignorante. Es mentira. Bueno, la idea de Wakefield de que el problema es que a unos niños muy pequeños les ponemos un tratamiento fuerte como son las vacunas y que por eso surge el autismo es mentira. Pruebas de ello, mirad, hay artículos recientes donde se consiguen ver diferencias en distintas regiones cerebrales, en el volumen, se ven cambios en el volumen del líquido cefalorraquídeo y se ven algunos cambios que son detectables en actividades enzimáticas que se pueden detectar en sangre. Eso se ve en niños antes de que les pongan la vacuna, ¿vale? Entonces dices, es la prueba evidente de que no existe esa relación. Y hay niños que tienen autismo y no fueron vacunados, y la inmensa mayoría de los niños que sí que son vacunados, afortunadamente, porque sus padres quieren que sobrevivan, pues no desarrollan autismo. Entonces, ya os digo, es una cosa que se ha estudiado muy a fondo, porque el tema, desde luego, tiene una importancia que lo requiere, pero la ciencia es contundente. No hay ninguna duda de que no existe relación entre vacunas y autismo, que las vacunas son uno de los mejores caminos que tenemos, para proteger a nuestros hijos. Y sí, la verdad es que por lo que nos informamos y lo que nos atraía y la tendencia en la que nos veíamos envueltos, nos llegaba claramente que no era necesaria la vacunación en ese momento y que podía ser más contraproducente que producente. Así que decidimos que arriesgábamos a ir un poco a contracorriente y a tomar nuestra decisión ya que se nos permitía hacerlo. Es una criatura tan pura y tan indefensa que me parecía un poco exagerado. Los protocolos que hay son un poco exagerados. A lo mejor si hubiese sido de otra manera, pues no hubiésemos tenido inconveniente. El problema
problema que tenemos a veces es que en la sociedad el nivel de cultura científica es muy bajo y nos creemos las conspiraciones de que las farmacéuticas lo único que quieren es nuestro dinero. Digo, igual que los fabricantes de coches y de whisky, lo que quieren es nuestro dinero, pero el negocio de las farmacéuticas es mantenernos vivos. Y entonces dices, ya te digo, pero hay un proceso social del que desconfiamos un poco de todas de las agencias estatales. Quien aprueba un medicamento no es las farmacéuticas, lo hace los mejores especialistas de los gobiernos. Y estos especialistas vacunan a sus hijos también, ¿eh? O sea, me consta. Entonces dices, bueno, pero es un problema porque es muy difícil luchar contra estas falsedades que se difunden con tanta facilidad. Hubo un caso en Disneylandia, un caso famoso. ¿Por qué? Porque no había tampoco sarampión. Pero ese caso de Disneylandia infectó a 37, un solo caso. Los 37 infectaron a 150, que fueron los casos que se detectaron. Y claro, tú vas a Disneylandia a pasar el día y luego te vuelves a tu casa. Y vives no a veces cerca, pero a veces no. Y entonces la enfermedad que estaba controlada de repente vuelve a reaparecer porque hay una población no vacunada. Y esa es la triste realidad. Hay enfermedades que están volviendo, que de alguna manera tenían que estar ya erradicadas o casi eliminadas y están volviendo. Esto es debido en gran parte al movimiento antivacunas y es el caso, por ejemplo, el ejemplo más concreto es el sarampión. El sarampión es una enfermedad que prácticamente tenía que estar ya erradicada y sin embargo, por ejemplo, y sin ir más lejos que lo tenemos aquí al lado en Francia, hay un 23% de personas que no están vacunadas y ya han tenido brotes de sarampión importantes con fallecimiento de niños. Eso en un país como Francia, un país del primer mundo, es que es no tolerable al día de hoy. Básicamente es porque la gente no se vacuna, está empezando a no vacunarse en algunos sitios. El problema es que lo estamos pagando ya. Este año en Europa, en el 2017, ha habido 5 veces más casos de sarampión que en el 2016. Hemos pasado de unos 5.000 casos a 21.000 en el 2017. Y de esos, unos cuantos niños han muerto. Pues cerca, yo creo, de 40 van ya. En países que tienen una sanidad, digamos, con problemas, como es Rumanía, pero en países que tienen también un nivel excelente, como Italia, Alemania, Francia. Y eso es parte de esa estela de un movimiento antivacunas que está consiguiendo que los niños, algunos niños, mueran de enfermedades que estaban erradicadas. O sea, no sé si os acordáis el caso de Pau, aquel niño de Olot, que muere de difteria. Yo digo, me quito el sombrero ante la sanidad pública porque hacía 30 años que la difteria estaba erradicada. No había habido ni un caso, no teníamos medicamentos, no había nada en Europa occidental, en la Unión Europea. Hubo que pedir a Rusia, que todavía tenían en Siberia algo de toxina antidiftérica. Lo trajimos con valija diplomática, pero no llegó a tiempo. Y un niño de 6 años murió porque sus padres conscientemente no le vacunaron porque creyeron a unos sinvergüenzas y a unos miserables. Entonces es lo que no podemos permitirnos. No podemos permitirnos que los niños mueran. Yo digo que la prueba fundamental de que no es cierto eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es que en nuestra época los niños mueren muy poco, afortunadamente. Que muera en la generación de mis abuelos, todos perdieron a algún hermano por alguna enfermedad. Y ahora es una tragedia que nos resulta difícil de asumir. Y es gracias a muchos motivos, pero uno de los principales son las vacunas. Cuando hablas de vacunas, ayer mismo le comentaba a la madre de un amigo de Jonás que íbamos a hacer esta entrevista y se sorprendía, pero ¿en serio? ¿No está vacunado de nada? Ni del tétano y la polio, y empezó a decir un montón de enfermedades y yo le dije, pues no, hasta ahora no, mi nena tiene 12 años y no le hemos vacunado de nada, no ha hecho falta vacunarle de nada, ha estado en Tailandia y tampoco se le vacunó, no, o sea, supongo que cuando llegue el momento de estar en una zona en la que su vida corre peligro por no estar vacunado, pues lógicamente se le vacunará o supongo que encontraríamos la manera de proteger su salud. Si un padre entra en mi consulta y me dice que no quiere vacunar a su hijo, pues intento rebatirle, intento convencerle con argumentos científicos, con argumentos sólidos, pero es difícil convencerlo. Han entrado en mi consulta muchos niños así, pero le digo que no me hago responsable de su niño, porque no quiero ser responsable de un niño con una enfermedad grave, pudiendo evitarlo. Yo creo que en el futuro eso será un maltrato. Como es un maltrato,
tener a un niño en un precipicio sin barrera y que nadie ponga ahí una barrera, que le dejen ahí a la puerta del precipicio sin protección. Y nos vamos a ir, pero con una reflexión que es más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca, ya lo sabes, te lo he dicho un montón de veces, y es que, ya lo dijo incluso Obama, el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, desde un punto de vista de vacunas, claro, por ejemplo, algo pasa, algo ha cambiado. como muchos sostienen esta teoría, y es una teoría apoyada en hechos importantes, que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, su cuerpo no sabe absorber, o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos 10 años, un casi 80% de los casos de autismo, y evidentemente no han aumentado de casualidad. Los personajes públicos que hablan de las vacunas y están en contra de las vacunas es un peligro para la sociedad. Están equivocados, y igual que no vacunar a los niños antes o después será considerado un maltrato, pues estos individuos habría que igual juzgarlo. En cuanto a lo que nos llega de los medios de comunicación acerca de los pros y los contras de la vacunación, la verdad es que me mantengo neutral, porque al final pues es que es lo mismo, siempre, no, lo mío, no, cómprame lo mío, y el otro, no, lo mío, es como, y al final pues puedes elegir, o sea, es que tienes la misma posibilidad de elegir que sí que no, y encuentro que es muy importante que cada uno se pueda informar y elegir libremente lo que considera que es bueno para él. Bueno, los medios de comunicación son el factor clave, porque a la gente de la calle no le podemos pedir que sea Lancet, que es donde se publica el artículo de Wakefield, o que se publique la retracción del artículo de Wakefield, o que se publiquen la cantidad de estudios que se han hecho posteriormente. Eso son revistas especializadas, científicas, que solo te las encuentras en las bibliotecas de las universidades y los centros de investigación. Entonces yo creo que ahí tenemos distintas responsabilidades. Los científicos tenemos que hacer divulgación y tenemos que contar qué es lo que se está haciendo en los laboratorios, porque al final nos financia la sociedad. En segundo lugar, los gobiernos tienen una obligación, que es hacer campañas de salud y de educación para la salud. Tenemos que hablar de estas cosas. Y los medios de comunicación sois el eje de este proceso, porque es la forma en que llegan las noticias a la gente. Cuando un presentador de televisión hace un chiste volviendo a decir la relación entre vacunas y autismo, perdemos el terreno hecho por un montón de investigadores trabajando en laboratorios durante años, porque a los investigadores nos escucha, nos lee poca gente, la mayoría otro pequeño grupo de investigadores. En cambio, la televisión tiene una audiencia brutal, te ven millones de personas. Entonces, los medios de comunicación tenéis una responsabilidad que es la misma que en otros ámbitos, que es proporcionar información veraz. Y entonces, si tú no sabes de lo que estás hablando, no lo digas, no digas que el zumo de limón cura el cáncer, no digas que las vacunas tienen relación con el autismo, no digas estupideces, porque estás haciendo daño, porque estás poniendo en peligro la vida de niños, porque estás transmitiendo información falsa. Las vacunas son seguras y eficaces. Yo en la agenda tengo la fecha que murió Pau. Lo tengo puesto, creo que es un día de junio, lo tengo anotado para que no se me olvide. Porque eso, o sea, yo lo siento, o sea, para mí es algo personal. O sea, decir, que muera un niño de 6 años, o sea, mis hijos han tenido 6 años también, y esa tragedia, por ignorancia, no porque hayas tenido un accidente, no porque haya llegado una enfermedad incurable, no porque no pudieses hacer nada, es que sí que podías, porque tenemos una vacuna que es extremadamente eficaz. La difteria está erradicada casi al 100%. En los países desarrollados no hay difteria. Ya te digo, el último caso en España fue en el año 1985, hace exactamente 33 años. El último caso hasta este del 2015. No, ¿cómo vamos a echar para atrás en temas de salud? No sé por qué la sociedad no confía. Quizá, o sea, hay una mezcla de cosas. Desconfiamos de todas las autoridades. Antes lo que decía el médico o el maestro se consideraba muy importante, ahora ya no. Desconfiamos de nuestros propios gobiernos, aunque los hayamos elegido democráticamente. Si un gobierno nos dice algo, pensamos que hay algún interés oculto. Desconfiamos de las grandes empresas. O sea, y luego
es una era como de la magia. Entonces, si alguien te da una respuesta fácil en temas que son complejos como estos, o sea, el autismo, cada vez sabemos más sobre su origen, pero no te creas que es una respuesta. No hay un gen para el autismo, por ejemplo, aunque hay una clara herencia genética, hay una serie de factores ambientales que intervienen, pero solo hemos identificado unos cuantos. Entonces, si alguien nos dice una respuesta así mágica, milagrosa, caemos con facilidad en ello. Y luego es decir, bueno, o sea, al final tenemos que trabajar en que la ciencia sea parte de la cultura, en que tengamos una sociedad educada en ciencia. Sagan tiene una frase maravillosa que dice que vivimos en un mundo que es totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología y que casi nadie sabe algo de ciencia y tecnología. Y él termina diciendo que esto es una clara receta para el desastre, y esto que estamos viviendo es uno de esos desastres.